siendo las 20:09 horas, o sea, 29 sí, horas, da inicio a la 37ª Asamblea del Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud Mental de San Luis, AC, con la ponencia La psicología educativa en el presente, impartida por la maestra Claudia Beatriz Delgado Lara. ¿Sí? Les presento la reseña de la maestra. Es coordinadora del programa de intervención educativa en la Escuela Primaria Oficial Graciano Sánchez, de la comunidad Enrique Estrada en San Luis Potosí. Terapeuta de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Al trastorno de déficit con déficit de atención, problemas de conducta, ¿sí? Y problemas de aprendizaje. ¿Sí? Ha participado en el Centro de Atención de Neuropsicología. Es catedrática de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestría en Educación Primaria y Educación Preescolar. ¿Sí? Docente de tiempo completo también, ¿sí? En la BCN, en la materia de diferencias socioeconómicas y culturales. ¿Sí? Responsable de la coordinación de la reacreditación ante el CA-CENEI de la licenciatura en Psicología. Responsable de la coordinación del área básica de licenciatura en Psicología. Responsable de la coordinación de la licenciatura en Psicología. Responsable de la coordinación en prácticas profesionales de la Facultad de Psicología. Participación en el Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2014-2021. Participaciones como ponente y asistente en eventos nacionales e internacionales, entre otros. Congresos, simposios, mesas de trabajo, carteles científicos. ¿Sí? Participación en la mesa de trabajo de la Sociedad Mexicana de Psicología. ¿Sí? Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Pertenece al Seminario Permanente de la Red de Investigadores Educativos. Participación internacional por Polo Académico en San Luis Potosí. Y bueno, maestra, no, creo que nos faltaron como 3 hojas para su presentación porque es mucha su preparación, pero pues bueno, maestra, bienvenida a su colegio. Sí, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ha sido un tiempo de bastante trabajo en el que, bueno, se me ha permitido participar y tener bastante práctica de lo que me encanta, con lo que me apasiono, la verdad, que es mi carrera de psicología, sobre todo en el ámbito educativo. Muchas gracias, en verdad, maestra Elvia, psicólogo, muchas gracias, en verdad, es un gusto compartir nuevamente con usted. Muchas gracias a todos. Sí activa sus diapositivas, psicóloga. Claro que sí, con todo gusto. Ahí está. No sé si ellas están compartiendo. Sí. Muy bien. Bueno, pues iniciamos esta plática. Ojalá que se pueda convertir más en en un dar información, pues más bien compartirla, ¿no? Esto de la educación, de la psicología educativa, pues creo que está en todos los ámbitos, no importa el área de la psicología en la que estemos. Sabemos que los programas psicoeducativos están en el área laboral, en el área clínica, en la educativa, en la deportiva, en la organizacional, etcétera, y que bueno, creo que todos podemos compartir porque todos hemos sido estudiantes, espero que también estudiosos, y que bueno, pues también podamos tener ciertas opiniones y pues con todo gusto quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Si quieren, dejamos las preguntas al final, pero si también tienen
alguna inquietud durante la información, pues con todo gusto también podemos parar un poco, ¿les parece? Bueno, si me lo permiten, tengo entendido que pues esta plática que vamos a tener pues es tanto para compañeros ya egresados y que ya están en la práctica también de la psicología, y me imagino que de otras profesiones también acordes y que trabajamos de manera muy colaborativa, pero también habrá personas que estén en su formación dentro de nuestra profesión tan linda. Entonces, por eso mismo me voy a permitir contextualizar un poco de dónde viene la psicología educativa. Si me lo permiten, voy a iniciar así con esta plática, en la cual, bueno, pues nos dicen que nos remontamos la psicología educativa al inicio y al nacimiento de la psicología como tal, ¿no? Pues esto se da, sabemos muy bien que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con aportaciones muy importantes de algunos científicos que iniciaron nuestra propia profesión, nuestra propia ciencia, de hecho, ¿cierto? Estos primeros momentos, bueno, pues destacan los trabajos centrados precisamente en la psicología educativa, centrados en las diferencias individuales. Esto es desde una teoría bastante clínica, en la que todavía se nos enseñaba cómo rehabilitar a un alumno que tenía problemas de aprendizaje, pero que se veía como un paciente, un expediente más médico en el que tratábamos de rehabilitar su dificultad sin buscar más allá en cuanto a todos los ambientes en el que se desarrollaba, ¿no? Y que creo que esta es una diferencia bastante grande entre la psicología de inicios de la ciencia a la psicología que en este momento, por medio de la teoría inclusiva, podemos tener y podemos observar. Podemos saber que estas diferencias ahora, en lugar de etiquetar, nos ayudan a enriquecernos, tanto a quienes trabajamos con las personas con alguna barrera del aprendizaje, como a los mismos compañeros, a los profesores, etcétera, de manera colaborativa. Han cambiado mucho las cosas de la manera en la que se trabajan con las personas con barreras del aprendizaje, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo iremos viendo. Precisamente, bueno, pues estas diferencias eran analizadas mediante el empleo de estos test de inteligencia, ¿cierto? Que nos ayudaban a observar también estos procesos de aprendizaje y que, bueno, pues trataban de diagnosticar precisamente algún trastorno, alguna sintomatología, algún síndrome que permitiera, vuelvo a repetir, rehabilitar al alumno para que pudiera continuar o dar una terapia pues totalmente clínica, sin tomar algunos otros ámbitos. Así como, bueno, pues ese diagnóstico y tratamiento en los niños que hasta ese momento se tomaban como niños problemáticos, sin pues también observar que había ciertas habilidades en estos pequeños. No podemos olvidar el tiempo en el que a finales del siglo XIX nos hablaban de este encierro en el que a todas las personas diferentes, ¿cierto?, las empezaban a hospitalizar para tratarlas como enfermos, no necesariamente psiquiátricos, porque había pues personas con problemas de audición, problemas visuales, problemas también psiquiátricos, pero no necesariamente, y bueno, se les apartaba, ¿no? Se les aislaba. Entonces, pues se trataban o daba tratamiento a estas personas como problemáticas, no como personas que pudieran también poderse adaptar y poderse incluir a la misma sociedad. Es decir, pues a estas personas que en España pues siempre se les ha conceptualizado como necesidades educativas específicas. Aquí en México, a partir de la educación especial, a partir de la teoría integracionista, nosotros les llamamos necesidades educativas especiales, no específicas, sino especiales. Y bueno, pues en definitiva, la psicología educativa es una subdisciplina o división dentro de la misma psicología, y que hoy pues muy bien está desarrollada e institucionalizada con pues ya muchísimos datos, muchísimas investigaciones que ponen de manifiesto su muy positiva influencia en la mejora de la calidad educativa. Al menos eso se espera, ¿cierto? Me adelanto un poco, pero bueno, reconocemos que el modelo clínico
pues no nos daba como también, nos limitaba, mejor dicho, a tener otro tipo de acercamientos con todas las demás áreas de desarrollo en el alumno. Y a partir del desarrollo y de la institucionalización y de la organización de la educación especial, que es a partir de inicios del siglo XX, en los Países Bajos, bueno, pues se trata de que se incluya muchísimo más a las personas con necesidades educativas especiales o de educación especial a las escuelas regulares o a una vida todavía muchísimo más integrada. Sin embargo, bueno, pues vemos que esto muchas veces se toma como una utopía, ¿verdad?, de la educación inclusiva totalmente. Sin embargo, se han visto pasos bastante fuertes, bastante firmes, que hasta el día de hoy han servido precisamente para esta inclusión, no solamente en lo escolar, sino también en la sociedad. Entonces, bueno, pues de eso se trata, de la mejora, no solamente en la calidad educativa, sino en la calidad de vida de todos los humanos. Bueno, pues el psicólogo educativo, pues ya tiene una especificidad bastante fuerte dentro de la psicología. Sí creo que es importante, un poco más adelante, de hecho, Juan Sánchez nos habla precisamente de un poco la diferenciación entre el psicólogo escolar y el psicólogo educativo, ¿no? Este psicólogo escolar, que bueno, pues su función era solamente atender precisamente al paciente dentro de una escuela, y entonces en 1995, hago un paréntesis, perdón, soy media mosaica, pero creo que es información interesante. En 1995, del 90 al 95 más o menos, el doctor Ismael García Cedillo, en ese momento director de educación especial, empieza a realizar una investigación sobre la integración educativa, en la cual se supone que México ya está trabajando en esos tiempos, pero quedaban bastantes dudas, ¿no?, de saber si en realidad se estaban integrando a los pequeñitos. Y bueno, pues veíamos que más bien algunos estaban insertos en escuelas al momento de realizar la investigación, porque había muchos chicos de escuelas de educación especial que ya estaban en escuelas regulares, pero solamente estaban insertos por medio de estos grupos especiales, y que bueno, la función ahí del psicólogo pues era precisamente ir por los niños a sus salones de educación especial dentro de las escuelas regulares y seguir trabajando de manera clínica, ¿no? En este momento, la escuela, la Secretaría de Educación Pública, ha abierto muchísimo esta posibilidad de trabajo, que ahorita lo vamos a ver por medio del currículum, pero bueno, ya el trabajo es mucho más colaborativo. Muchas veces el maestro de apoyo del USAER, es decir, de las unidades de servicio a la atención a la educación regular, pues ya trabaja de manera mucho más colaborativa con el profesorado, mucho más colaborativa con los mismos padres de familia, y bueno, pues algunas otras posibilidades de asesores externos también, como somos nosotros, ¿no?, los psicólogos educativos, que no necesariamente estamos trabajando directamente dentro de las escuelas, sino también de manera externa. Entonces, bueno, pues los componentes diferenciadores del psicólogo educativo, en el que nosotros de alguna manera estamos incluidos dentro de la educación, así sea de manera externa, pues son algunas de los momentos en los que nosotros estamos presentes. Por ejemplo, cuando se presenta alguna barrera del aprendizaje, y nosotros debemos estar siempre y muy atentos a que observemos todo el contexto para dar de alguna manera respuesta a estas barreras o a estas dificultades que están presentando los chicos, y que bueno, muchas veces ni siquiera es por parte del alumno. La psicología educativa también cabe señalar que no está solamente supeditada a la atención a niños de educación básica, ¿no? Son niños que podemos nosotros, bueno, son alumnos, mejor dicho, si lo vemos desde lo educativo, son alumnos que pueden estar desde educación inicial. Por medio de la estimulación temprana, podemos también nosotros empezar a trabajar en el desarrollo del humano, hasta alumnos que están en posgrado y que de alguna manera necesitan también de alguna asesoría, quizás no ya como una barrera del aprendizaje, pero sí como, pues no sé, sugerencias de mnemotecnias, por ejemplo, sugerencias, y bueno, conocer también su estilo de aprendizaje, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues esto no delimita la edad,
ni el nivel escolar. El psicólogo educativo, bueno, pues se desarrolla o puede estar acompañando a un otro de la edad que sea y en el nivel educativo que sea, ¿no? Sin embargo, pues debemos tener nosotros una investigación bastante profunda en la que debemos estar muy atentos a los ámbitos, por ejemplo, de micro, meso y macrosistemas en los que se desarrolla el alumno, ¿no? Es decir, estamos hablando de la familia, de la familia, de los centros y de la sociedad en la que se desarrolla, pues, el alumnado al que vamos a estar acompañando. Y bueno, pues, si ustedes se dan cuenta, al centro de esta imagen, vemos un triángulo en el que nos habla del currículum, de los alumnos, de los profesores, lo cual, bueno, pues esto es para nosotros bastante importante, porque si bien nosotros no estamos totalmente inmersos, si no trabajamos dentro de una escuela, porque hay psicólogos que ya, me da mucho gusto, están dentro de las escuelas, pero vemos la mayoría como asesores externos, que creo que es un área de oportunidad para la Secretaría de Educación Pública, que, bueno, sigan incluyendo más psicólogos en cada una de las escuelas, para poder tener también un trabajo pues muchísimo más cercano. Pero bueno, esta tríada nos habla de que si está totalmente activa esta comunicación bidireccional entre los alumnos, el currículum, el profesorado, hay una, de alguna manera, alguna retroalimentación, pues siempre habrá un mejor resultado, ¿no? Y bueno, pues aquí pongo en esta diapositiva el triángulo que estamos observando en la diapositiva anterior y en esta, pues son tres componentes básicos que están totalmente unidos mediante la bidireccionalidad. Es decir, no es que se trabaje en el currículum solamente para el alumnado, sino que el alumno nos debe de dar también cierta retroalimentación de ese currículum que se está trabajando con él. Y bueno, dirán ustedes, pero a veces son pequeñitos de preescolar, a veces son pequeños de primero, de segundo, de tercero, que todavía su proceso mental precisamente es tan concreto que lo verbal, pues no necesariamente nos lo van a poder expresar. Sin embargo, sí por medio de las calificaciones, sí por medio de la motivación posiblemente, etcétera, nos pueden dar este tipo de retroalimentación, ¿no? Y vuelvo a repetir, bueno, son tres componentes básicos que están unidos y que son variables relevantes a la hora de explicar, pues, la calidad de los centros educativos, ya que si un currículum, por ejemplo, es totalmente real, totalmente adaptado a la, pues al contexto, a las necesidades verdaderas de la comunidad, etcétera, pues el profesorado también tendrá mayor oportunidad de desarrollar su metodología, su evaluación, sus actividades, pues muy aunado y muy relacionado a este currículum y al contexto de los alumnos que se tienen, ¿no? Nosotros como psicólogos, pues no tenemos absolutamente ninguna injerencia en pues a lo mejor en realizar este currículum, pero sí en la retroalimentación, en estos trabajos colegiados y colaborativos que ahora se dan también en educación básica los últimos viernes de cada mes. Podemos ya también nosotros colaborar en este tipo de adecuaciones curriculares precisamente para que vaya mejorando pues esta calidad en el aprendizaje. Y bueno, aquí es uno de los ejemplos, creo que más fehacientes que podemos tener de esta plática en la que el psicólogo educativo no necesariamente tiene que estar totalmente inmerso en la escuela, sino también como asesores externos, ¿no? Que es una oportunidad grandiosa para, bueno, pues seguir aprendiendo precisamente y directamente de la educación. Y bueno, también nosotros debemos estar muy al pendiente como psicólogos de la función, pudiéramos decir, de cada uno de los integrantes de esta triada, porque, bueno, se tienen muchas veces creencias, se tienen, pues a veces hasta tabúes de qué es un profesor y qué es un alumno, ¿no? Y siempre estamos esperando una respuesta, a veces unidireccional, y saber que, bueno, pues lo que los unos tenían obligatoriamente que enseñar y los otros necesariamente que aprender, pues quedaba formalmente y sintetizado en el currículum cerrado, ¿cierto? Que muchas veces pues era diseñado con muchísima profesionalización, con muchísima, profesionalidad, con muchísima ética, con mucha
intencionalidad de que la educación en México siempre vaya hacia adelante, pero muchas veces eran autoridades políticas y académicos que no necesariamente estaban dentro del contexto, y sobre todo teorías que pues no necesariamente eran mexicanas. Sin embargo, bueno, pues esto también ha cambiado bastante. Si observamos, las últimas reformas educativas están totalmente contextualizadas para nuestra población, están más bien ya estudiadas e investigadas dentro de la población mexicana y las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? De nuestros estudiantes. Yo lo veo muy directamente relacionado porque, bueno, también tengo la fortuna de participar en la comisión curricular de la facultad y, bueno, hemos hecho un cambio curricular total desde hace 3 años en el que estamos viendo, estamos observando estas necesidades tanto del ingreso para que se dé una formación de calidad como el egreso de nuestros alumnos, ¿no? Para saber cuáles son las necesidades del campo laboral, qué es lo que en realidad se está presentando como necesidad afuera, porque bueno, pues como psicólogos también estamos siempre con la expectativa de egresar y tener nuestro consultorio, ¿no? O trabajar solamente en lo laboral, pero pues muchas veces ya más bien tenemos que adaptarnos a ciertas actividades que pues no necesariamente la competencia de las materias nos lo está dando, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora que también ya tengo pues casi cerca de 8 años, como de 6 a 8 años de coordinadora de prácticas profesionales, me doy cuenta de las competencias que, por ejemplo, en la industria nos solicitan para los psicólogos laborales. No son estas competencias aprendidas en la materia, sino más bien competencias como liderazgo, por ejemplo, como un líder demócrata, como resolución de problemas, por ejemplo, también, como una comunicación asertiva, como una adaptabilidad también, una flexibilidad mental, que bueno, dentro del currículum deben estar desde la educación inicial hasta los posgrados, pues muy tomados en cuenta de manera, pues pudiera ser, y explícitamente, pero sobre todo, pues implícitamente en cada una de las competencias que según el currículum, pues estemos desarrollando, ¿no? Bien dice María Antonia Casanova, que bueno, pues el currículum sirve para también formar a buenos ciudadanos, a ciudadanos de calidad para el mundo. Entonces creo que esto habla muchísimo de la responsabilidad que tiene un currículum siempre en cualquier nivel educativo. Y bueno, pues el psicólogo educativo, ¿qué ha podido observar? Hago un paréntesis, soy muy parlanchina, soy muy mosaica. Si se termina el tiempo, por favor, psicólogo Juan, usted me va indicando, ¿sale? Muy bien. Bueno, pues desde una perspectiva bastante positiva, nosotros los psicólogos, pues observamos, ¿verdad?, que se constata que tanto alumnos como profesores, pues son muy distintos con respecto a sus habilidades, a sus destrezas, tanto docentes como discentes, ¿sale? Por lo que, pues, muy necesariamente se ha de producir pues adaptaciones curriculares de acuerdo a estas propias necesidades. Y aquí hablamos de docentes y de discentes, pero también muchas veces tenemos que tomar en cuenta hasta la infraestructura de la escuela, que de hecho, bueno, es una de las dificultades más fuertes que se tenían antes de hacer el estudio de integración educativa, ¿no? Porque muchos niños que tenían ganas de ir a la escuela, que tenían la capacidad intelectual de ir a la escuela, pues se encontraban con que no había una forma para poder ingresar a la escuela porque no había rampas, por ejemplo, porque no había adecuaciones en la infraestructura de los sanitarios, por ejemplo. Es más, ¿cuántos de nosotros hemos conocido, hemos visto a nuestros compañeros que son zurdos y no necesariamente había un pupitre para ellos, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, pues creo que no solamente es una situación
y que la teoría integracionista nos empezó a abrir los ojos, ¿no? Y que por eso puede haber una evolución también a esta teoría inclusiva, en la que, bueno, las barreras del aprendizaje no solamente son las necesidades o habilidades que encontramos o no encontramos en los docentes, en los discentes, en la infraestructura, sino también en el ambiente, porque muchas de las barreras del aprendizaje no están solamente relacionadas a una situación de daño neurológico menor o mayor, o alguna situación de infraestructura, de material, de metodología, de evaluación, etcétera, sino muchas veces del ambiente. Hay muchos pequeñitos que nosotros pensamos que son, que están presentando factores de trastorno de déficit de atención, por ejemplo, y la verdad es que el profesor no tiene a veces la oportunidad de conocer a todos sus alumnos, y cuando nosotros como psicólogos educativos estamos haciendo una evaluación, no un diagnóstico, nosotros hacemos evaluaciones, es decir, observamos de manera ecológica de dónde pueden provenir esas barreras, pues observamos que más bien el chico está muy disperso en su atención, en su concentración, porque las dificultades en casa económicas son bastante fuertes. Y él de alguna manera pues también está inmiscuido en ese tipo de dificultades. A veces quiere ayudar, a veces quiere también participar en resolver este tipo de dificultades. Pues qué ganas va a tener de estar poniendo atención a la escuela, ¿no? O cuántos pequeños que están pasando por dificultades, bueno, cuántas familias en México que están pasando por dificultades, en verdad, con una economía paupérrima. Llegan los niños a veces sin cenar, sin desayunar, y piensan los profesores que tienen poca motivación, que no tienen energía, que tienen flojera, los empezamos a etiquetar como de conducta disruptiva porque no quieren trabajar y son flojos, etcétera, cuando, bueno, la barrera del aprendizaje viene muy relacionada pues a la situación económica, que no tiene absolutamente nada que ver con una disposición intelectual o una situación de tipo escolar, ¿no? Entonces, todo esto nosotros debemos de revisarlo. Además, bueno, viene también una situación muy humana que muchas veces se nos olvida porque pues es muy, y creo que ahorita en estos tiempos lo hemos percibido muchísimo más de esta de esta persona tan importante para nosotros dentro de la escuela, y que muchas veces le exigimos, ¿no? Pues buenos resultados en nuestros hijos, que nuestros hijos tengan un aprendizaje significativo totalmente, y que, bueno, debe ser tomada también como un humano más, ¿no? De los profesores, bueno, pues es preciso conocer no solo su capacidad de poder transmitir información, ¿cierto? Sino pues también de ver qué pasa con este tipo de dimensiones de tipo cognitivo, afectivo, social o de propia personalidad. Damos por hecho que el profesor tiene vocación. Pues claro, pero como cualquier profesional también puede decir, tengo mucha vocación, pero también tengo muchas dificultades, ¿no? Y entonces lo vimos, por ejemplo, ahora tuvimos la fortuna en diciembre y enero de poder brindar talleres a profesores vía internet totalmente. Estuvimos encantados con mi grupo de prácticas profesionales de la Clínica Julián Carrillo, en la que participaron cerca de 100 profesores del área básica, y que dimos talleres para que ellos, es decir, fuimos asesores de esos profesores para que después replicaran ese taller con sus alumnos, pero relacionada a una materia bastante interesante que es la de psicoeducación. No sé si hayan escuchado que ahora en esta nueva reforma educativa y en este ciclo escolar, precisamente cuando se tiene un poquito más de dificultad para que los profesores también se puedan como formar, puedan tener más información directa de este tipo de temas, pues bueno, viene esta materia y los maestros pues estaban un poquito desesperados, porque si de por sí ya de hace mucho tiempo los maestros están viendo que las dificultades en los alumnos son mucho más emocionales que atendiendo la situación curricular, bueno, pues estos profesores estaban muy interesados, pero sobre todo porque ellos también observan que tienen esta necesidad de atención.
no solamente sus alumnos, porque decían, bueno, es que yo le pido a mi alumno que se regule, yo tengo ya este material con el cual ellos se supone pueden bajar su estrés, pero ¿quién me baja a mí el estrés? ¿Quién piensa en que yo también soy ansioso, no? Decía una maestra, pues ya presentaba onicofagia, porque decía, yo nunca me había mordido las uñas y ahora pensar que quizás los niños no estén aprendiendo, quizás pensar en que no estoy dando bien la información porque no es lo mismo estar en directo, etcétera, pues son bastantes cuestiones en las que nosotros también debemos pensar que hay barreras en el aprendizaje dentro de las escuelas, pero no solamente en los alumnos. Y estoy hablando de cuestiones bastante personales, bastante clínicas, si lo vemos desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también afecta considerablemente la calidad del docente. Y vuelvo a repetir, es algo bastante importante, la cultura del psicólogo dentro de la escuela, porque bueno, ya estamos, creo que en un espacio y en un tiempo diferente en cuanto a que la visita o la atención psicológica cada vez es más abierta, ¿cierto? Sin embargo, todavía falta mucho. Aquí hago un paréntesis, pero creo que tenemos y debemos ser totalmente profesionales, totalmente éticos, no perder esa humanidad que nos caracteriza, una competencia totalmente de todas las profesiones, pero bueno, acompañamos a un otro humano que nos debe, pues también ayudar a que esta profesión cada vez se vaya tomando muchísimo más como algo profesional y no como un mito, ¿cierto? Y que bueno, a todos los psicólogos creo que nos toca picar piedra todavía por muchísimo más tiempo, pero sí también incluimos este tipo de atención, este tipo de acompañamiento a los profesores, pues es una también herramienta que nos pudiera servir para que la cultura del acompañamiento psicológico, de la terapia, etcétera, pues se fuera también muchísimo más abriendo para nuestro bien de la ciencia, ¿no? Perdón, maestra, disculpe, se nos va a acabar el tiempo. Pasamos a la siguiente parte. Nos conectamos en el mismo enlace. Perfecto, muy ¿Sí? bien. Gracias, Muchas Juan. gracias, maestra.